Comenzamos hoy con este curso ABC de la Biblia, que es una introducción a la temática bíblica. Lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta es que el término Biblia, con el cual nosotros identificamos este libro, es un término griego que significa los libros, es un plural. Nosotros hablamos de la Biblia, pero en realidad son los libros. Una cantidad de libros que, por distintas circunstancias, se fueron uniendo hasta formar nuestro actual libro de las Sagradas Escrituras. Dentro de este libro nosotros encontramos algunos libros que pertenecen a lo que llamamos el Antiguo Testamento y otros a los que llamamos el Nuevo Testamento. Esto siempre que estemos refiriéndonos a cristianos, porque los judíos solamente tendrían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, o más precisamente algunos libros del Antiguo Testamento. De los originales de la Biblia nosotros no tenemos conocimiento, no se han conservado originales, solamente se han conservado copias, fragmentos, manuscritos, papiros del siglo II, siglo III de la era cristiana. Pero una Biblia entera de aquella época es impensable. ¿Qué hubieran dado un San Juan Crisóstomo, un San Agustín, un San Basilio, por tener una Biblia manual como la que nosotros tenemos? Ellos se manejaban con suerte, con rollos, manuscritos, libros por separado o algunos pequeños conjuntos de libros. En cambio nosotros hoy tenemos la suerte, el privilegio de poder contar con todos estos libros. Por un lado, tenemos que tener en cuenta entonces que se trata de libros independientes que a veces los autores no tienen conocimiento de la existencia de otros libros. Y al mismo tiempo, en la conformación actual, nosotros tenemos un canon, es decir, una normativa, una lista de libros que conforman una unidad. Por eso hoy día, por ejemplo, se habla de la interpretación canónica de la Biblia. Es decir, uno está interpretando el Génesis, pero no se olvida que está el libro del Apocalipsis. Y cuando interpreta el Génesis, tiene en cuenta todos los otros libros de la Biblia. Esto sería una interpretación canónica. Sí, se centra en un libro, pero no olvida todo el proceso de composición que llevó a esta edición que nosotros tenemos ahora de los libros sagrados. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, más o menos tardó en componerse unos 10 siglos. El Nuevo Testamento, en cambio, apenas unos 60 años. Los libros que componen la Biblia para los católicos romanos fueron canonizados, es decir, el canon que nosotros hoy tenemos fue decretado en el Concilio de Trento en el año 1546. De ahí en adelante, estos son los libros de nuestra Biblia, no podemos agregar ni quitar. Nuestros hermanos los protestantes no tienen en el Antiguo Testamento la misma cantidad de libros que nosotros, porque ellos aceptan solamente el canon hebreo y no los libros que se han conservado solamente en griego. Ellos a esos libros llaman apócrifos y nosotros los llamamos deuterocanónicos, es decir, que entraron en un segundo momento en el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento, que reconocen nuestros hermanos mayores, los judíos, se piensa que se hizo alrededor del año 70 después de Cristo. De modo que también en la época de Jesús habría sinagogas, habría ciudades que tenían determinados libros y otros libros no tenían. El canon del Antiguo Testamento, para los judíos y para los protestantes, son solamente los libros que se conservaron en hebreo. Nosotros, en cambio, tenemos algunos libros
como el libro de la sabiduría, por dar un nombre, o el libro de los Macabeos, que se conservaron en griego y no hay originales en hebreo. Pero la tradición cristiana, desde los primeros tiempos, los consideró como parte de ese canon. Y el Concilio de Trento estableció que esos libros forman parte de nuestra Biblia. Por eso, cuando nosotros hablamos de la Biblia, tenemos que decir, a ver, ¿de qué Biblia estamos hablando? Una cosa es la Biblia para los hebreos, en realidad ellos no la llaman Biblia, ellos hablan de Tanaj, que es un acróstico, significa Torá, la ley, lo que nosotros llamamos Pentateuco, Nevijín, que serían los profetas anteriores y profetas posteriores, que comprenden a nuestros profetas mayores y menores, y también a los primeros profetas, llaman ellos, ¿no? Que serían lo que nosotros llamamos los libros históricos, Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Ellos a esos libros les llaman los profetas anteriores. La ubicación de estos libros tampoco es igual en todas las Biblias. Hay Biblias que han editado nuestros hermanos protestantes, que llaman con deuterocanónicos, y los ponen todos después del canon hebreo. Pero bueno, esto pienso que no es un problema mayor, simplemente nosotros los católicos, cuando buscamos una Biblia para nuestro uso, tenemos que ver que sea una Biblia con deuterocanónicos, es decir, que contenga en el Antiguo Testamento los libros de origen hebreo y los libros de origen griego. En la presentación actual que nosotros tenemos de la Biblia, nos encontramos con números grandes y números pequeños, que son los capítulos y los versículos. En los textos antiguos esto no existía. Incluso muchos de esos textos, esos manuscritos que se han conservado, tienen lo que se llama la escritura continua. No hay separación entre una palabra y otra. En hebreo esto produce serios problemas a la hora de traducir, porque la mayoría de las palabras hebreas en realidad son 3 consonantes, a las cuales se les agrega anticipadamente o detrás algunas otras letras que van conformando, ¿no es cierto?, los tiempos verbales, los modos los pronombres, las preposiciones. Si nosotros unimos todas esas letras en una continuación sin separación, bueno, podría prestarse a confusión cómo se debe traducir una frase determinada. En el Nuevo Testamento no tenemos mayormente este problema, lo que sí tenemos diferencia entre manuscritos. Entre los manuscritos que se han conservado del Antiguo Testamento prácticamente no hay diferencias, porque los hebreos tenían mucho cuidado de no cometer errores. Y si se cometía un error al transcribir, ese texto quedaba ahí y se abandonaba y se empezaba de nuevo a escribir el libro. En cambio, con los copistas cristianos no fue nunca una obsesión tan grande la fidelidad del texto. Y muchas veces nos encontramos con manuscritos que tienen diferencias. Ahí se hacen las ediciones críticas, a partir de las cuales los traductores van volcando, ¿no?, los textos a nuestras versiones en lenguas vernáculas. Nosotros comúnmente leemos la Biblia en nuestro idioma, lo cual tiene algo muy bueno, que es que podemos entender de qué se trata, ¿no es cierto?, el relato. Qué difícil se nos haría si nos leyeran la Biblia en griego, pero al mismo tiempo perdemos ciertas precisiones, porque los idiomas tienen sus características. Por ejemplo, el griego tiene un tiempo verbal que nosotros no tenemos, ¿no? Y entonces, cuando uno tiene que traducir, va a utilizar los tiempos verbales propios de la lengua y siempre va a haber diferencias. Por eso después están los comentaristas o las notas. Nosotros comúnmente en nuestras Biblias tenemos notas a pie de página que explican cuando hay diferencias en la forma de entender un texto, ¿no? Tratan de aclarar. Las Biblias de los protestantes no suelen tener estas notas al pie porque se rigen con la idea de la sola escritura, o sea, solamente el texto bíblico,
es el que se debe transmitir y no los comentarios. Nosotros ciertamente no le damos el mismo valor a un comentario que al texto, pero muchas veces para entender el texto necesitamos de la ayuda del comentario. ¿Cuántos libros componen el canon? Bueno, esta cuestión de hablar de números en sentido matemático es problemático. Porque, por ejemplo, nosotros lo que llamamos el Pentateuco, los hebreos llaman la Torá, la ley, esos 5 primeros libros de la Biblia, hay muchos que dicen que en realidad se trataba de un solo libro, que de ordinario venía en 5 rollos porque era más manuable, era más fácil de usar, pero en realidad se trata de un solo libro. Hay quienes incluso dicen que Josué formaba parte de eso y entonces hablan del Heptateuco, o sea, son 6 libros que conforman un solo libro. Entonces, si vamos a contar, ¿cómo contabilizamos esos libros? ¿Como 5, como 6, como 1? Por eso creo que ya está superada la idea de numerar los libros de la Biblia. Sí podemos decir cuáles son los libros que pertenecen a nuestro canon, pero no cuántos libros son. En el Nuevo Testamento, que es lo que nosotros solemos usar mucho más, nos encontramos con diversidad de estilos. Tenemos lo que llamamos evangelios, que es un estilo propio, ¿no? Buena noticia. Tenemos un evangelio, Jesucristo, en 4 versiones, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Un libro histórico, que sería los Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Me estaban comentando estos días que en México están haciendo una nueva edición del Nuevo Testamento y organizan los libros con un criterio distinto al que comúnmente nosotros usamos. Organizan los libros de acuerdo a los criterios que hoy día se tienen de la antigüedad del texto. Entonces se comienza con las cartas de Pablo, después se sigue con el Evangelio de Marcos, después Mateo, Lucas, Hechos de los Apóstoles, después viene Juan y Apocalipsis, o Revelación. Esto tiene, digamos, la novedad de que el libro de Lucas, el primer libro de Lucas, el Evangelio, y el segundo libro de Lucas, los Hechos, están a continuación. Y es un poco la lógica con la que fueron escritos esos libros. O sea, los Hechos de los Apóstoles es la continuación de la vida, pasión y resurrección de Jesús. Después de la historia de Jesús, viene la historia de la Iglesia para Lucas. El mismo Espíritu Santo que habitaba en Jesús es el que ahora habita en la Iglesia y el que hace que, a partir de Jerusalén, se vaya expandiendo la buena noticia hasta los confines de la tierra conocida en ese tiempo. Los cánones entonces de la Biblia dependen de cada confesión religiosa. Una cosa es el canon judío, otra cosa es el canon protestante, otra cosa es el canon católico romano y otra cosa es el canon de nuestros hermanos ortodoxos, que tienen, por ejemplo, 151 salmos, es decir, un salmo más que nosotros. ¿Quién tiene la verdad sobre los libros revelados? Bueno, nosotros pensamos que somos nosotros, ¿verdad? Y ellos pensarán que son ellos. Cada uno tiene sus criterios y realmente forman esto parte de una tradición. La tradición de las comunidades religiosas antecede y, en cierta manera, engloba al libro sagrado. O sea, el libro sagrado nace y se desarrolla dentro de una tradición religiosa. Y es esa misma tradición religiosa la que le va a dar valor canónico a unos libros y no a otros. Nosotros hoy día estamos acostumbrados a escuchar hablar de los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son simplemente escritos antiguos, contemporáneos o un poquito posterior a nuestros evangelios canónicos, que no quedaron dentro del canon. También existen apócrifos del Antiguo Testamento, que nosotros no conocemos, pero quienes hacen estudios de Sagrada Escritura también tienen entre sus materias
esos apócrifos del Antiguo Testamento o literatura intertestamentaria, que es una literatura muy interesante para, por ejemplo, entender la apocalíptica o entender ciertos géneros literarios que usamos en nuestros textos del Nuevo Testamento. Porque son géneros literarios que pertenecen a una época, el siglo II, III a.C., hasta la era cristiana. Para ir redondeando el tema del canon, nosotros cuando buscamos una Biblia para nuestro uso, buscamos una Biblia con deuterocanónicos, es decir, que en el Antiguo Testamento tiene los libros que se conservaron de origen hebreo y los libros que se conservaron en griego. Y el Nuevo Testamento, ahí coincidimos con los hermanos separados, con los hermanos evangélicos y con los hermanos ortodoxos. Comúnmente nosotros hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento. Estos no son términos propiamente bíblicos, es decir, los nombres que tienen nuestros libros y esta denominación de Antiguo y Nuevo Testamento es una cosa que vino en tiempo más tardío. Los títulos de los libros, sobre todo el Antiguo Testamento, vienen de los griegos. Los libros del Antiguo Testamento en hebreo simplemente se conocen por las primeras palabras del libro. En cambio, los griegos prefirieron ponerle un título y entonces hablaron, por ejemplo, del Génesis para el primer libro porque se refiere a los orígenes, del Éxodo para el segundo porque habla de la salida de Egipto. El Levítico sería el libro que se relaciona con los levitas, el libro de los números porque tiene una cantidad de números impresionantes, y Deuteronomio sería la segunda, Deutero segunda, ley, nomos, ley. Nosotros leemos esos títulos para orientarnos y también leemos los títulos que solemos poner delante de ciertos capítulos o de ciertos parágrafos para orientarnos en lo que vamos a leer. Pero estos títulos no forman parte de la Sagrada Escritura y muchas veces tienen el peligro de condicionar la interpretación que nosotros hacemos de ello. A lo largo del curso vamos a ir viendo otras cosas que nos van a permitir entender un poco más la complejidad y la riqueza de nuestro canon.